Finlandia es más individualizado. Ellos trabajan trabajan el proceso, no el resultado. Eso, O sea, trabajan el proceso de cada estudiante. Por lo tanto, no miden si a través de un contenido el niño, no sé, se sacó un 6.5 y con eso pasa, sino que van trabajando en base al proceso de cada estudiante. que compiten con ellos mismos. Claro. Son mejores personas basado en el yo de ayer, por decirlo de alguna forma. Evalúan Exacto. cómo van creciendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast que estamos haciendo, Coaching para Todos. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener una conversación muy especial referente a la educación primaria, se podría decir, la educación básica acá en Chile. Y bueno, este podcast ha nacido como una herramienta para que las personas puedan tomar las mejores decisiones para su futuro y que esto pueda darles una inspiración especial. Así que conmigo se encuentra una trabajadora social con años en el rubro, Joy Sáez, que es mi esposa. Bienvenida, Joy, al podcast. Muchas gracias por tu invitación A nuestro hogar. La primera invitada, la Joy. Y felices acá de poder compartir. ¿Cuántos años que llevas trabajando? 10 años, ya pronto 11. 11 años en la educación, básica, pero básica en realidad, donde está tu colegio. Y hoy día quisimos abordar justamente la educación básica. ¿Por qué? Porque creo que es un temón en el mundo. Hoy día todas las personas piensan que la educación tiene que ver o el éxito tiene que ver cuando se abren las puertas de adentro hacia afuera. Lo cual no es así, sino que nosotros consideramos que es cuando se abren las puertas de afuera hacia adentro, cuando nosotros empezamos a hacer una retrospección, cuando empezamos a evaluarnos, cuando empezamos a conocernos, cuando empezamos a saber quiénes somos. Y a partir de saber quiénes somos nos empezamos a dar cuenta que, oye, como que me siento que me han mentido, siento que algo no está bien, ¿por qué me formaron así? Y bueno, y es por eso que el capítulo de hoy queremos conversar acerca de este temón, la educación pública, bueno, y privada, la educación acá en Chile en relación a los países que la llevan. Sí, bueno, principalmente yo creo que el hecho de que estemos acá es porque nosotros hemos tenido conversaciones acerca de nuestro estilo de educación chilena, el estilo de educación que nosotros tuvimos desde que iniciamos el tema de estudiar, desde la básica o desde el preescolar. Claro. Entonces, ¿no? En un inicio igual nos cuestionábamos y decíamos, pero ¿por qué si han pasado tantos años? Nosotros tenemos ya 37 años, imagínense más de 30 años donde la educación chilena no ha habido un cambio, o sea, un cambio rotundo, comparado obviamente a otros países que son más desarrollados. Entonces, desde ahí empezó un poco el cuestionamiento dentro de las conversaciones que nosotros hemos tenido acerca de la educación. Cuando hablas de cambio, ¿a qué te refieres concretamente? Así como dar un ejemplo. Tiene que ver mucho con la forma de cómo te enseñan, el aprendizaje de hoy en día, la estructura en cuanto a la forma de sala. Son tantos niños por un espacio tan reducido. Entonces, no hay un cambio rotundo en ese aspecto que se note. O la forma academicista en la cual se abordan digamos, las evaluaciones. Yo siempre recuerdo que de alguna u otra manera existe una competencia por parte de los estudiantes cuando se ve y que es evidente que premian al mejor lugar, al segundo, al tercero, al premio al esfuerzo, ¿cierto? Y que de alguna manera generan esto, el sentido de competencia. Y es por eso que a veces nosotros en la vida queremos competir y nos frustramos porque no conseguimos cosas y siempre nos estamos comparando con el resto, siempre, no sé, se hacen declaraciones como
es que yo no soy la mejor mamá, es que yo no soy el mejor papá, es que no soy el mejor hijo, que no soy el mejor trabajador. ¿Y en relación a qué? En relación a compararte con el de al lado. Claro. Pero nunca hay una comparación contigo mismo. Nosotros en coaching siempre estamos enseñando a compararte contigo, a ser la mejor versión de ti mismo. Exacto. Entonces, Sí. en la educación no se genera esto de que evalúes si creciste o no, sino que evalúas si creciste en relación al promedio del curso, en relación al resto. Claro. Y eso es durísimo para un niño, porque a pesar de que no queramos tocarlo, el niño lo siente. El niño Claro. sabe que se trata de eso. Exacto, es que dentro de la crisis educativa en Chile se formó este tema de la competencia, ¿cierto? Entonces, el hecho de que sea un país competitivo genera que los niños al final aprendan no por sus verdaderas habilidades, sino por Claro. una competencia, y no solamente entre estudiantes, porque compiten los establecimientos, ya sea por las pruebas SIMSE, o si un apoderado quiere escoger un establecimiento, ¿en qué se fija? Por ejemplo, este tiene mejor puntaje en SIMSE. Entonces ya estamos actuando en la educación de una forma de competencia, que es distinto comparado a los países más desarrollados como el de Finlandia, que ellos no trabajan tanto con competencia, sino que ellos dicen que trabajan con la colaboración, tanto de docentes Claro. como con los estudiantes, y en ese sentido tratan de resaltar como la verdadera habilidad que tienen los estudiantes. Su más que inteligencia. su inteligencia, su creatividad. Entonces, es súper distinto a cómo es hoy en día, y que desde que nosotros estudiamos nunca había un cambio. Entonces, de ahí parte un poco el cuestionamiento de por qué han pasado tantos años y no existe un cambio rotundo en ese sentido. Claro. Y como yo te decía, o sea, hay poco espacio en un aula con 40 niños, donde estos niños están sentados en fila y escuchan a una persona que le está dando instrucciones de qué cosas aprender. Y siempre ha sido así. O sea, no hay un cambio rotundo, como te decía, comparado a estos países, donde sí trabajan de manera más colaborativa, son menos niños por curso, con salones mucho más grandes. Y si hablamos también de Chile, que la educación realmente debería ser integral y debería tener una equidad como es la misión de la educación, no la está teniendo. Claro, lo que se nota un poco en Chile y lo que se ha estado trabajando por muchos años es que evitar la deserción. Evitar la deserción. De hecho, yo donde trabajo es una institución pública que está enfocada a evitar la deserción escolar y lograr que más personas entren a la educación y generar los accesos, generar las formas para que puedan llegar. Después estuvo hace unos años hablándose del lucro en la educación gratuita y de calidad, siempre Sí. pero finalmente se han dado más pasos en lo que es la gratuidad, entre comillas, versus lo que es la calidad, porque la calidad de la educación no se ha logrado avanzar y a pesar de que incluso hay personas que hoy en día están gobernándonos, en realidad que estuvieron en esas movilizaciones no han podido hacer los cambios que se necesitaban. Y justamente hablando un poco de la misión del Ministerio de Educación de Chile, ¿ya? Es que está la ley de inclusión, que tiene que ver justamente con la ley 20.845. Entonces, esta ley prohíbe los lucros en los establecimientos. Claro, se hizo todo un cambio. Se hizo un cambio, sí. Yo creo que por ahí también hay un avance. El mismo sistema de admisión escolar, que por ejemplo, ahora es el apoderado quien decide en qué establecimiento puede postular y puede ver toda la ficha, cómo es realmente la misión del establecimiento, si tiene, no sé, programa de integración escolar. Entonces ya puedes escoger y existe esta posibilidad de que no te tomen pruebas como era antes, porque tú, para entrar a nosotros mismos, cuando entramos a la enseñanza media, tuvimos que hacer una prueba. Entonces no te pueden medir tu nivel socioeconómico, tu nivel social. Ahí hay un nada de avance, eso. claro. Sí, entonces hay un avance también en esa. En la inclusión. Sí, en la ley de inclusión. Pero realmente es una inclusión, porque te lo digo que cuando no está la calidad, no genera inclusión.
Claro. Porque muchas personas quieren dejar a su hijo en el mejor colegio de la comuna o de la región metropolitana, ponte tú, pero no pueden. Y por eso hay tanta crítica al sistema actual, porque la calidad de la educación siempre ha estado más en los particulares subvencionados. O sea, es un hecho, es una realidad. No es tanto tampoco, digámoslo así, en relación a la realidad que nosotros estamos contando de Finlandia. Pero es una realidad que tienen una mayor calidad en lo que es la educación, pero se las han estado quitando. Sabemos que hay establecimientos particulares subvencionados que derechamente cerraron, que no quisieron ser fundación. Y, eh, y es doloroso porque realmente los municipios o hicieron algunos servicios locales, juntaron algunas comunas, pero no han podido estar a la altura de lo que es la calidad. Y cuando no Claro. está la calidad, influye en la inclusión, porque realmente no se siente como un beneficio la inclusión. No se siente como que voy a ir a un colegio Claro, es que al que yo quiera. exacto, es Pero que por lo mismo tampoco no se nota la diferencia que hay un avance en la educación. claro, claro, por supuesto. Porque si tú hablas de calidad, para mí la calidad obviamente tiene que ser ya sea en infraestructura, en la forma también de los docentes, la calidad del docente hacia los estudiantes, lo que hablábamos recién de menos niños en una sala, comparado también a la calidad, como tú dices, de este país de Finlandia, porque estuvimos averiguando igual la forma de educación de ellos. Pasa, como tú dices, por la calidad, que incluso los mismos apoderados, ellos no escogen a qué escuela decidir ir porque saben que la calidad es tan buena que incluso van a los colegios que estudian los mismos, o sea, que donde viven los propios estudiantes. E inclusive los docentes tienen que tener un magíster en educación. Entonces ya partiendo un poco de los docentes que le dan mucha importancia al docente. O sea, ellos tienen que sí o sí estudiar un magíster para así también poder entregarle una educación de calidad a los estudiantes. Es decir, no cualquier persona, digámoslo así, la mayoría de los profesores chilenos no podrían hacer clase ahí en Finlandia. Claro. Hay Incluso profesores que muchos tienen... postulan y el 10% nomás queda, o sea, Sí. de esas postulaciones. ¿Es bien Y remunerado? sí, es bien remunerado. Entonces, hay mucha diferencia, obviamente, acá. Acá hay un estrés también de exigencia por parte del Ministerio de Educación hacia los docentes, porque todo parte desde arriba. Si el Ministerio de Educación, las políticas de educación fuesen diferentes, cambiaría todo hacia abajo. Entonces, los Claro. docentes, todo el equipo educativo que trabaja en los establecimientos, se basan en las exigencias desde arriba. Ah, Entonces, si se exige, ya sea, no sé, por ejemplo, acá en el sistema educativo chileno, te miden por las pruebas, ¿ya? claro. Es bien estandarizado. Entonces, el niño al final aprende, ¿cierto?, de un contenido y desde ahí se evalúa. Y eso es lo que se exige también a los docentes, y los docentes le exigen a los estudiantes, y los estudiantes aprenden solamente, es como una burbujita, que aprenden solamente el contenido que le están especificando. Pero en Finlandia, por lo menos, no hacen pruebas estandarizadas. Pero, Ellos trabajan, estandarizada, un ejemplo, ¿qué es lo que es una prueba por estandarizada? ejemplo, lo que te comentaba recién, porque trabajan el tema de las asignaturas, ya, Claro, como me imagino yo que serán como las mismas preguntas para todos los estudiantes por igual, una cosa claro, así. sí, Eso es lo que todas las yo veo. preguntas por igual, sí, eso significa. En cambio, en Finlandia es más individualizado. Ellos trabajan trabajan el proceso, no el resultado. Eso, O sea, no tiene... Ok, trabajan el proceso de cada estudiante. Por lo tanto, no miden si a través de un contenido el niño, no sé, se sacó un 6,5 y con eso pasa, sino que van trabajando en base al proceso de cada estudiante. Por lo tanto, es más individualizado y no es tan generativo, es tan general. es decir, un poco lo que yo dije, que compiten con ellos mismos. Son Claro, mejores personas basado en el yo de ayer, por decirlo de alguna forma. Evalúan exacto. cómo van creciendo. Sí, por ejemplo, yo estuve averiguando harto de una educadora que es de Finlandia, que ya hizo acá se podría decir, su intercambio aquí en Chile,
Ah, ok. ¿Ya? Y ella se llama Eva Maija, educadora de Finlandia, y trabajaba para la Fundación 2020. Ah, Entonces ok. ella hace las comparaciones de Chile con Finlandia. Entonces, dentro de un poco lo que hablaba de Chile, que dentro de la crisis que ocurría aquí en Chile, las propuestas eran a través de las competencias, ¿cierto? Las pruebas SIMS, trabajar como este tema de resultados por colegio, estas comparaciones que ocurren, que eso no hay que negarlo. O sea, yo trabajo en una escuela y se especifica, mira, este colegio es mejor que el otro, incluso reciben también una subvención en los establecimientos por Sí, competencia, es a la fuerte. larga. Entonces, realizan estas pruebas estandarizadas, ya que tiene que ver con la asignatura, que no es como no es tan personalizado por cada estudiante. Bueno, tú sabes que también tienen que rendir resultados, que son a través de las pruebas, y en base a eso ven si los niños, se supone, entre comillas, si aprendieron o no. Y la elección bueno, de las escuelas que te decía yo recién, o sea, hace un rato, de que aquí, claro, tenéis la opción ahora de escoger a través del sistema de admisión escolar. Pero en Finlandia, por ejemplo, eh, habían varias características. Ya, entonces ellos hicieron una reforma educativa de los años 60. Wow. Han ¿Ya? pasado hartos años. Sí, pero ellos estaban basados en la ley de la equidad. Ok. Entonces ellos empezaron como a trabajar de que hubiera una equidad, o lo que nosotros hablamos, de que se trabajara por cada niño de manera como personalizada, entre comillas. ¿Ya? Y bueno, y esta reforma también cobran se podría decir un 50% de los impuestos. Entonces, a las personas que tienen un alto nivel Ok. De ingreso. de ingreso del Pueden llegar país. a cobrarle el 50% Exacto, de entonces impuestos. ya al ser alto, también su sistema es más de calidad, porque a través de esos ingresos, donde también, no sé, me imagino comprar los materiales, la infraestructura, y obviamente también se les paga a los docentes. Entonces ya genera como un nivel mejor. Ok. Y también la educación es gratuita. Entonces se paga este 50%, se podría decir, de impuesto tributario, pero todos acceden a una educación gratuita, porque acá nosotros no la tenemos No. todos. ¿Ya? Y No. parte desde preescolar hasta incluso, decía, de un posgrado. Entonces, igual es beneficioso. En este caso los colegios no compiten, que era lo que nosotros hablábamos hace rato, no existe selección académica, no se realizan rankings, porque acá igual hacen rankings, pues así como, Sí. el liceo, no sé, eso, sobre todo los liceos que eran emblemáticos antes. Del SIMSE lo hacían mucho. Con el Sí, SIMSE para tener ranking. Incluso yo me acuerdo que en su todavía oportunidad se hicieron. realiza el CIMS. Sí, no, me refiero al ranking porque incluso había un mapa que pusieron en su año cuáles eran los colegios que estaban en punto rojo y en punto verde. Y era un Claro. estigmatismo horrible. O sea, Entonces ahí no hay una equidad, po, porque no. en este sentido nosotros como papás no vamos a escoger el peor, pues vamos a querer escoger el mejor. En cambio, perdón, en Finlandia, los apoderados en este caso son todos iguales, las escuelas. Entonces ellos escogen cualquiera nomás, el que le quede más cerca incluso. ¿Ya? Y la reforma finlandesa puso en el centro a los docentes, que es lo que también hablábamos Sí, de la calidad, de que ellos hacen un magíster, se preparaban. se preparan, claro. Entonces ya eso les genera diferencia comparado acá en Chile. Claro, No digo, igual hay docentes que se preparan. Yo conozco docentes muy buenos también de mi establecimiento que se preparan, pero también les juegan en contra en el sistema donde están actualmente. Entonces es más difícil. En Finlandia los horarios de los establecimientos de los niños, lo conversábamos nosotros, que es de 9 a 2, por ejemplo. Y que y cada una hora tienen 15 minutos de recreo. claro. Entonces En ellos cada hora tienen 15 minutos de sí, recreo. entonces ellos enfatizan mucho que el estudiante, ya lo que tú antes decías, se trabaja mucho en que los niños sean niños y que también ellos tengan una mejor calidad de vida, en ese sentido, recreándose, jugando. ¿Cuántos recreos tienen, para la gente a lo mejor que no lo sabe, cuántos recreos tiene una media jornada básica? ¿Cuántos recreos tienen? Yo que trabajo ¿A qué en hora doble parte? ¿A qué hora jornada, termina? sí, Claro, doble jornada, los niños entran a las 8 y a las 9:30 están teniendo su primer recreo de 20 minutos, claro, que 20 es su minutos. primer recreo más largo.
Y después tienen un segundo que es a las 11:20, de 10 11:20. minutos. De 10 minutos. Sí, entonces, si tú Y haces solo la eso, nada comparación, más. nada más. ¿Pero a qué hora terminan las clases? Terminan a las 1:30. Es como parecido el horario desde que inician hasta que terminan, nada más que tienen solamente 2 recreos. Claro, El primer recreo de 20 minutos, el segundo recreo de 10 minutos. de 10 minutos. Sí, entonces ellos tienen 15 minutos por cada hora. Entonces están teniendo mucho más vida de recreacional. Claro. Entonces, para Finlandia es importante que los niños que sean niños, que obviamente la escuela sea un espacio para estudiar, pero también para divertirse, para desarrollar sus talentos, y no solamente dentro del aula, sino que fuera del aula, ellos llegando a su casa, no se les envían tareas. Entonces Claro. no tienen deberes, comparado a acá, que los niños tienen muchos deberes. Y en Finlandia no. Bueno, también no existen evaluaciones estandarizadas, que era lo que hablábamos desde un inicio, Ajá. porque cada estudiante es diferente. Entonces ellos trabajan mucho la habilidad del estudiante. Bueno, igual vi algunos videos donde, no sé, por ejemplo, a ver, le pasan alguna información acerca de la migración, por ejemplo, el tema. Okay. Y este tema lo trabajan en la lectura, no sé, los niños tienen que aprender, por ejemplo, los autores de tal libro acerca de la migración. Okay. Y se enfatizan en ese tema, en las distintas, como se podría decir, asignaturas o habilidades de los estudiantes. Okay, asignatura. Claro, por ejemplo, en geografía le van a decir ya por dónde pasaron los migrantes. Entonces se coluden, se podría decir que trabajan en colaboración. Eso, en colaboración. Y eso es lo que Se trabajamos. coluden también puede ser. Sí, Así. vamos a trabajar, sí. Vamos a hacer que estos niños sean super saiyajines, porque son cabros súper dotados. O sea, sí. Hablan como 4 idiomas, son extraordinarios. Exacto, sí. Es que, claro, ahí también el nivel de los papás, el apoyo comparado a como es acá es distinto. Pero, claro, entonces las mismas, se podría decir, asignaturas que están acá se mimetizan entre ellos y trabajan de manera colaborativa. Que eso es uno de los tips que tiene en este sentido Finlandia, que trabaja de una forma más colaborativa. No sé, música, por ejemplo, ¿qué música escuchaban los migrantes? Después ellos terminan finalizando a lo mejor una prueba de escritura de algún libro o lo representan en inglés. Entonces se trabaja de esa manera más pragmática y eso es súper importante para los niños. Nosotros tenemos 2 niños. Sí. ¿Cierto? Donde una escuela igual es súper exigente y al final no está midiendo realmente la inteligencia de él, o sea, su verdadera habilidad, y nosotros lo sabemos y no nos vamos a calentar la cabeza por cómo es el establecimiento, porque sabemos sí. la inteligencia que él tiene. Sí, es que justamente eso te iba a decir, porque hay chicos de distinta inteligencia y muchos de ellos quedan totalmente fuera, excluidos del sistema educacional e incluso quedan como los tontos por parte de sus compañeros. Nada, es que él es tonto, él no, es porro, por decirlo de alguna manera. Acá en Chile se le dice eso. Cuando los estudiantes no logran entender o no logran adecuarse a esta metodología de aprendizaje. Incluso en lo del CIMSE hay historias que yo creo que a todos les ha pasado. Aquí confírmenme en la cajita de los comentarios. Sí, que si muchas veces... uno de los excluidos. Sí, en el CIMSE. Usted quédese en la casa. Usted no tiene que venir. No venga por ningún motivo. Recreo para usted. Usted no venga. Día libre. Dígale a la mamá que usted no tiene que venir. Entonces, muchas veces las mamás se enteran. Es triste cuando se enteran las mamás que justamente ese día era el CIMSE. Era el CIMSE y lo excluyeron, lo dejaron fuera. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia, así por decir a grandes rasgos, yo sé que es un ámbito que podríamos estar hablando mucho tiempo, qué tipo de inteligencia nosotros podemos ver en una escuela? Pucha, yo veo de mis estudiantes, que de hecho amo mi establecimiento, que efectivamente son niños que a veces no pueden estar tantas horas en una sala, ¿ya? Están muy estimulados. Por eso necesitan tener un espacio de más recreo. Claro. Y son niños que tienen la inteligencia kinestésica, ya que este niño yo lo veo en recreo y se da gira en el recreo, corre. Entonces, no es un niño que va a estar el 100% escuchando lo que una persona le está diciendo adelante en un metro cuadrado pequeño donde no puede expresarse.
Entonces, ya tenemos un tipo de inteligencia que ese niño debería estudiar algo relacionado al deporte. Exacto. Entonces, tener más clases, más horas deportivas, por ejemplo, para él. Y lo va a llevar a tener un éxito porque va a explotar todos sus talentos. Su verdadera habilidad, su talento. Exacto. Entonces, no sé, pues hay casos también de estudiantes que a lo mejor no toman mucha atención y pasan dibujando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su inteligencia tiene que ver más con lo espacial, con la creatividad, con el arte. Y lamentablemente sucede de que dentro del sistema educativo chileno, en cuanto ya sea en la educación básica y superior, o sea, la educación básica y la educación media ya no le dan el valor a la parte artística. ¿Por qué lo digo? Porque no, si bien están como dentro de unas asignaturas, pero es lo que hablábamos de la calidad y los recursos. Por ejemplo, en mi establecimiento no hay una sala de música, no hay una sala de laboratorio como debería de estar, porque los niños necesitan aprender haciendo. No necesitan aprender solamente oyendo, sino que necesitan practicar para que nosotros realmente podamos resaltar lo poderoso y lo más importante que tiene un niño. ¿Cierto? Sí. Mira, por ejemplo, yo acá tengo una pirámide que anoté, que dentro del siglo XXI, por lo menos en Finlandia, se trabaja harto las 4C, que tiene que ver con el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Ya con la comunicación con otras personas, la creatividad y la colaboración. Eso es como la parte central que se está trabajando. Perfecto. Y dentro de esa pirámide existe que por lo menos en la parte de arriba, el 5% es el oír. El 10% es leer, el 20% es ver, el 30% tiene que ver con la parte como del lenguaje, el 50% de decidir y discutir, el 75% el hacer y el 90% de decidir y hacer. Perfecto. Entonces, si nosotros trabajáramos con la parte fundamental de la pirámide, que es decidir y hacer, las calificaciones serían mejores. Porque el niño sobre todo necesita aprender haciendo, ¿cierto? Viendo. Y esto es lo que trabaja mucho estos establecimientos más desarrollados, que tienen que ver con Finlandia, que los niños trabajan haciendo. Montessori sí, bueno, uno de los que están un poco en eso. Claro, pero tú te das cuenta que es súper carísimo los Montessori, pero sí por lo menos trabaja algo muy parecido. Sí, es verdad. Y bueno, y la idea es trabajar, como estábamos hablando hace un ratito, el tema de las distintas inteligencias de los estudiantes. Entonces hay poco espacio para la creatividad, hay pocos talleres. Lamentablemente la escuela depende de, no sé, por este caso del servicio local. Entonces, donde por ejemplo hoy en día todavía no están los talleres listos para los estudiantes que son relacionados a esta área como artística, deportiva. Bueno, yo creo que cuando hablamos todos estos temas, y uno dice, pero ¿cómo ellos partieron en la década de los 60? Ya estamos hablando que han pasado alrededor de 4, 5, 6, 60 años desde cuando ellos partieron y decidieron ser los número uno. Y con ellos también, obviamente, están todos los países que están alrededor del norte de Europa, que son, la verdad que la llevan en todo lo que es la educación. Y hay muchos países que podrían implementarlo, pero no se hace. No se hace, no sabemos si no está en la intención. Una de las personas que nosotros hemos leído es Robert Kiyosaki, donde él habla y dice que verdaderamente nos preparan para ser buenos empleados, para trabajar enfocado o para trabajar y darle un buen bienestar a quienes le estamos trabajando, por decirlo así. Si vamos a una empresa, vamos a hacer rico al dueño de la empresa. Yo no voy a obtener las grandes ganancias que tiene el que implementó esto. Esto no es nada en contra de la empresa, ni nada por el estilo, pero estamos hablando de cómo lo ve Robert Kiyosaki, en que de verdad que es cómodo para las personas que están arriba mantener a los otros abajo. Es muy cómodo. Pero siento que estos países tienen una cuota de humildad, en el sentido bastante. De un valor gigante, unos valores tremendos, donde dicen, no podemos ser otros que sean los peores, pero nosotros no vamos a ser los peores, nuestra sociedad va a ser distinta.
Entonces, claro, no, es menos egoísta y se trata de verdad no ser un, no sé cómo decirlo, pero suena fuerte, de repente un vendepatria, traidor, no sé, porque de verdad que cuando tú no inviertes en la educación, estás excluyendo al país Mm, del mundo. sí, pues. Ya, bueno, ustedes no van a ver lo que está pasando acá, pero como tenemos hijos, niños, ahí están hablando y todo. Bueno, creemos que estos países, como te digo, tienen unos valores increíbles. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos decidieron tomar una determinación como sociedad. Da lo mismo si eres de izquierda, de derecha, de centro, de Mm, cristiano, no cristiano, qué sé yo, o dependiendo de la ideología, religión, qué sé yo. Pensamos muy distintos los seres humanos, pero cómo ellos pudieron ponerse de acuerdo y tomar una decisión que a lo mejor el presidente de turno, el primero que está implementando esto, no lo va a ver. Y el segundo tampoco lo va a ver, va a ser una continuidad. El tercero tampoco, ni el cuarto. Imagínate. Entonces creo que a nosotros, a nuestra sociedad, lo que nos falta es mayor humildad, nos falta cambiar nuestros valores, dejar la competencia de lado y de verdad tomar definitivamente la decisión de tomar la educación como la bandera de lucha para nuestro desarrollo. Obviamente aquí se han querido hacer cosas como la gratuidad y todo eso, pero eso es, digamos, al final, digamos, el mm, resultado final que a lo mejor deberíamos tener. Pero podemos hacer cambios sin tantos recursos como que, como por ejemplo lo que hablamos, los recreos. Como por ejemplo eliminar contenido que es, la verdad que es basura. Como por ejemplo el otro día veíamos a nuestro hijo que está en segundo básico, le estaban preguntando cuántos huesos tiene el ser humano. Discúlpenme, ni yo sé cuántos huesos tiene el ser humano y no me estoy muriendo de hambre ni no estoy viendo una vida que es mala. como cultura general. Claro, no Sí. es necesario. Ahora es necesario saber si Cristóbal Colón llegó, descubrió América. Ya, ok, sí, pero ¿a qué nivel de detalle? A lo mejor no es necesario. A lo mejor no tampoco es tan necesario. Algunos dicen, no, es que es importante tener memoria. Sí, por supuesto que es importante tener memoria, pero no podemos estar rellenando el contenido de los estudiantes o de los niños con cualquier tema. Y también Mm, pasa en educación superior, lo hablábamos. En educación superior, las carreras que deberían durar, no sé, 8 semestres, digamos 4 años, terminan durando, deberían estar durando quizás menos, 6 semestres, quizás incluso 2 años, 4 semestres. Entonces, ¿por qué rellenan? Porque se sabe, obviamente todos sabemos que ellos quieren extender el periodo de formación para poder facturar más. Es así. Y la contradicción tan grande es que las instituciones que son del pueblo, de la raza, dicen los mexicanos, son las instituciones más caras que hay, las más caras. Estamos hablando de la Católica, de la Chile, de, no sé, de la USACH. Es y que verdad. también tiene que rendir pruebas para entrar a ese tipo de Sí, universidades. o Entonces, sea, el requisito es muy grande y hay una correlación entre pobreza y resultados, porque obviamente entre más pobres tienen menos acceso porque tú no te supiste adaptar a la educación que te estamos implementando. Tú vas a ser persona solo con nuestras reglas, un poco eso es. mm, Con nuestras reglas vas a ser una persona exitosa. Y es doloroso, y es doloroso. claro, Porque, y ahí es cuando un poco Robert Kiyosaki un poco impulsa a decirte que se trata de ti, no se trata del resto. Y en coaching igual lo decimos, se trata de ti, porque el resto no va a cambiar. O si cambia, va a pasar 60 años para que cambie. Y tú no puedes esperar una vida entera para que cambie. Tú debes cambiar y adecuarte y darte cuenta que debes hacer algo y no seguir intentando hacer lo que el mundo te dice que hagas, siendo que tú tienes otras habilidades. ¿Me entiendes? Pero ¿qué le dirías tú? Ahora ya estamos como ya cerrando. ¿Qué le dirías tú a una persona que a lo mejor no tiene los recursos o no sabe cómo hacerlo en tomar una decisión para que su hijo estudie en un colegio chileno. un colegio Sí, porque, medianamente adecuado para su hijo? claro. Mira, tiene que ver mucho con, bueno, que los papás en estos casos se informen, ya por los tipos de establecimiento que hay. No todos son iguales, ya no todos también son gratuitos o algunos cobran más, otros cobran menos. Ya entonces va a depender mucho de tu situación actual, ya sea socioeconómica, cómo realmente aprender a conocer a tu hijo. Eso.
Pero yo creo que eso es muy importante, porque si nosotros tenemos un hijo que a lo mejor su tipo de inteligencia va más relacionado a lo artístico, a lo matemático, porque se complementan un poco, busquemos un establecimiento que se enfatice también en que desarrollen esa capacidad. ¿Ya? También tiene que ver mucho con, hoy en día igual los niños están teniendo trastorno del espectro autista, por ejemplo. También tú tienes que darte cuenta si tu hijo tiene alguna necesidad especial, distinta también. Busca escuelas que tengan programa PIE, programa de integración escolar. Entonces, tiene que ver mucho con cómo yo conozco realmente a mi hijo. Y que mi hijo no la pase mal en la educación. Si lo importante es que lo disfrute, si a lo mejor tu hijo está yendo a un colegio y se está sintiendo que no está entendiendo, le están exigiendo más, que son muy academicistas algunos establecimientos. Sí, claro. Entonces, y no tienen pie. No tienen PIE, no tienen esos apoyos pedagógicos, sácalo de ahí. Entonces, busca. Tampoco adecuar los exámenes a las necesidades especiales que tuviste. Exacto, el programa de integración debería adecuar los exámenes. Pero, por ejemplo, si no tienes PIE, no tienes apoyo pedagógico, busca un establecimiento, sobre todo los establecimientos que son del Estado, tienen la gran mayoría PIE. Entonces, claro, busca un tipo de establecimiento. Si la escuela es más pequeña y tu hijo necesita algo más, si tu hijo necesita algo más personalizado, puede ir a una escuela más pequeña. Nuestra estrategia como papá con nuestro hijo es siempre inculcar que él aprenda y nosotros vemos los procesos de los niños. Sabemos que a lo mejor, no sé, se puede haber sacado un 6, pero cuando nosotros trabajamos con él, él entendió toda la prueba, puede haber sido un 7. Pero obviamente sabemos cómo es el sistema, que no va a medir realmente, ellos que necesitan resultados y no ven el proceso del estudiante, cómo va avanzando. Entonces nuestra estrategia es no nombrarle las notas. Él no sabe qué nota se saca. Sí, no darle importancia a la nota. Sí, no darle importancia. A lo mejor igual va a ver que se sacó otra nota con otro compañero, pero nosotros notamos la diferencia de que nuestro hijo no es competitivo, porque la idea es no generar la competencia, no darles premio, porque creemos que él tiene que entender que él ha hecho un esfuerzo detrás de todo lo que ha trabajado. Claro. Entonces, yo te insto como mamá, papá, como en estos casos abuelos también que se hacen cargo de los hijos o un tutor, que hagas que la educación de tu hijo sea lo más feliz posible. Bueno, si a lo mejor te puedes ir a otro país, a estos países como más avanzados, que a nosotros nos encantaría en algún futuro poder hacerlo, ¿por qué no? Bueno, le damos las gracias a todas las personas que ven este podcast, Coaching para Todos. Vamos a estar invitando a distintas personas. La verdad es que gracias, Joy, por estar acá, por esta conversación. Sí, muchas gracias a ti también. Yo creo que también fuimos niños, pues, y lo pasamos mal. Eso nos faltó haber hablado un poco del tema de nuestra experiencia, pero no hay que repetirlo con nuestro hijo. Claro. Y si quieres saber más de podcast y quieres saber más lo que estamos haciendo, te animo a seguir nuestras cuentas, a entrar a nuestra página web www.marksoliscoach.com. Hasta ya se me está olvidando que ya tenemos harta información, algunos posts, algunos cursos que estamos ahí, cómo acceder a la educación superior. Estamos subiendo algunos contenidos para que puedas comprar o pueda adquirir cualquiera de nuestros trabajos que estamos haciendo, también las sesiones de coaching, que básicamente que es a través de unas sesiones, yo te acompaño a través de preguntas poderosas para que puedas tener un nivel de conciencia alto y puedas cambiar situaciones que tú necesitas cambiar. Digámoslo de otra forma, llegar a tu realidad ideal. Ya, eso, agradecemos a todos, les mandamos un abrazo gigante y ya nos vemos en otro capítulo. Abrazos, chau.